Continuamos ahora con la sesión número 27 de nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Una vez más, como siempre, agradecidos con Dios que nos permite llegar a esta nueva sesión. Ya llevamos con esta 27 sesiones. Le damos gracias a Dios. Si no has visto las sesiones anteriores, te animamos fuertemente que las veas. Cada una de ellas tiene material informativo que ayuda a poder darnos cuenta realmente que la evidencia que nos rodea indican de que hay un creador poderoso y la palabra de Dios nos revela que ese creador es un Dios de amor que busca que nosotros vengamos a Él, le conozcamos. Así que queremos que reconozcas la mano de Dios en la creación, pero también que conozcas al creador. Sin más, vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo y nos guíe en la presentación de esta información que sin duda será de edificación. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad una vez más que nos das de llegar a esta nueva sesión para exponer la evidencia que apunta que tú eres nuestro creador. Y Señor, te ruego que abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento y sobre todo nuestro corazón, no solo para reconocer que tú eres nuestro creador, pero para conocerte, amarte y recibir, Señor, todo el amor que tú tienes para nosotros, caminando en tu luz y en tu verdad. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Una vez más, yo desaparezco de la pantalla central y voy a estar compartiendo la serie de diapositivas. Voy a aparecer en una pequeña pantallita en una de las esquinas y, sin más, vamos a proceder con la presentación del tema. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ir a la siguiente sesión, a la siguiente diapositiva, y vamos a abrir la pantallita donde yo pueda estar explicando los distintos elementos de la presentación. Estamos en la sección número 3 sobre el darwinismo, sobre una evaluación imparcial, y hemos estado evaluando el diluvio universal, la evidencia que apunta que ha habido un diluvio universal tal como lo menciona la Biblia, y en esta ocasión continuaremos analizando la geología del diluvio universal y hablaremos sobre la edad de hielo. El diluvio universal, la Biblia habla claramente de que hubo un diluvio que cubrió toda la tierra. En Génesis leemos de que en el año 600 de la vida de Noé, una figura histórica, no es leyenda, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo. El abismo es el océano. Quiere decir que en el suelo, abajo del suelo, hubo un rompimiento y salió agua, o probablemente es posible de que al romperse la actividad volcánica elevó el subsuelo y se generó una corriente de agua que cubrió la tierra al levantarse el suelo oceánico. Hay distintas explicaciones para interpretar esta realidad de que se rompieron las fuentes del gran abismo, hubo un rompimiento y la evidencia está ahí como la vimos en la presentación anterior. Y acá la presentamos de nuevo. Tenemos la cordillera interoceánica. Vemos, por ejemplo, cómo África es complementaria, el continente, con Sudamérica, y podemos ver en medio del océano Atlántico esa cordillera que es donde se rompió el subsuelo, tal como lo describe la Biblia. Si consideramos la estructura de la Tierra, nos daremos cuenta que está el núcleo, está el manto, está la corteza continental y la corteza oceánica. El estudio sugiere, un estudio reportado el 8 de junio del 2017, que el manto medio contiene tanta agua como los océanos de la Tierra. El manto es la sección inferior a la corteza, y de acuerdo a un estudio, a la mitad del manto, o sea, en la sección entre el manto alto y el manto bajo, o entre el manto superior y el manto inferior, en esa transición está atrapada en los cristales, en el material, en las sustancias químicas que forman el manto medio, agua en suficiente cantidad como el equivalente a los océanos. Entonces,
Y algunas cosas que pueden decir uno, bueno, ¿cómo pudo haber salido agua debajo del fondo del mar? Bueno, hay muchas cosas que no conocemos y vamos conociendo, pero la realidad es que se rompieron las fuentes del abismo y eso aumentó indudablemente la cantidad de agua. En este artículo menciona que un equipo de científicos afiliados con varias instituciones en Japón y Alemania han encontrado evidencia que sugiere que el manto de la Tierra en su parte media contiene tanta agua como los océanos del planeta. El grupo describe su teoría y sus experimentos para respaldar que su teoría es correcta. Lo que vamos viendo es que la Biblia no se tiene que adaptar a la ciencia se va a tener que adaptar a lo que la Biblia menciona. Claro, hay a veces lenguaje figurativo, pero el lenguaje y la narración de la historia del diluvio universal es una narración histórica, verídica, y en sus elementos sin error. De nuevo, al analizar la geología de la Tierra, tenemos el núcleo interno, que es sólido debido a la gran presión, el núcleo externo, que es líquido, porque hay una gran presión, hay una gran temperatura y se encuentra en estado líquido. Tenemos el manto, donde tenemos el manto superior y el manto inferior, coloreado de verde. Luego tenemos la corteza continental, que son los continentes, que son una base de granito, el material es granito, y tenemos la corteza oceánica, que es sobre lo que descansan los océanos. El océano está descansando sobre un suelo que es a base de basalto. El continente es a base de granito y el océano, la corteza, el fondo es a base de basalto, que es de mayor densidad que el granito. Por eso el granito sube, los continentes suben y el fondo del mar baja debido a la diferencia en la densidad. Por eso es que tenemos océanos, si no el agua cubriría toda la tierra. Y bueno, tenemos también el manto medio, que es donde hemos mencionado que se cree de que hay tanta agua como el agua que hay en los océanos. También leemos en el libro de Génesis de que se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Leemos que en el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo, como ya lo mencionamos, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Entonces vemos que sí, se rompieron las fuentes del gran abismo en el fondo, pero también se abrieron las compuertas del cielo. Y eso se refiere a la atmósfera, y cayó una cantidad de agua enorme durante 40 días y 40 noches sin parar. Ahora, algunas personas dicen, bueno, ¿cómo puede haber caído tanta agua? Es interesante, en el año 1993, recuerdo leer en el Orange County Register, en el 22 de enero, un artículo que decía ríos de vapor detectados sobre la Tierra. El artículo mencionaba que ríos masivos de vapor, algunos acarreando tanta agua como el Amazonas, fueron descubiertos en la atmósfera baja por un meteorólogo de MIT, Massachusetts Institute of Technology, un centro de gran reputación. Al estudiar datos satelitales, los investigadores calcularon que la longitud de esos ríos de vapor es hasta de 7.680 kilómetros de longitud en la atmósfera y miden hasta 700 kilómetros de ancho, 670, 760 kilómetros de anchura, llevando cantidad de agua, tanto como el Amazonas, alguno de esos ríos, en la atmósfera. Obviamente, no vemos la corriente de agua como vemos en el Amazonas físicamente, pero es agua en cierto estado, ya sea en partículas pequeñitas o en vapor. En este caso dice ríos masivos de vapor y cantidades enormes. Y en el momento del diluvio, una cantidad de agua tremenda fue precipitada sobre la tierra. El diluvio universal fue eso, fue universal. Las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, es decir, hubo la precipitación por 40 días y 40 noches, pero el agua seguía aumentando. Recuérdese que las fuentes del abismo fueron abiertas y la actividad volcánica también, levantando la tierra en la parte oceánica y levantando los mares y cubriendo la tierra sólida. Y además el continente fue roto y se fueron formando los continentes que estaban siendo
inundados. Fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Todo lo que había sobre la tierra firme murió. Fue universal, destruyó todo. Entonces vimos en la sesión anterior cómo el Gran Cañón es evidencia de lo que ocurrió en el diluvio universal. El Gran Cañón de Arizona tiene 400 kilómetros de largo, una profundidad de 2 kilómetros, aproximadamente una milla, 1.6 kilómetros para arriba, y una anchura de 16 kilómetros. Es ancho, 16 kilómetros de ancho, ese fenómeno geológico enorme. Y el río Colorado, algunas personas, muchos piensan de que el río Colorado cavó el Gran Cañón a través de millones de años, pero el río Colorado solo mide 100 metros de ancho. Estamos hablando de que la anchura del Gran Cañón es de 16 kilómetros, es decir, 16,000 metros, y el río Colorado 100 metros, 160 veces más ancho el Gran Cañón. El río Colorado no cavó el Gran Cañón, el río Colorado simplemente, el agua sigue el curso de menor resistencia hacia el mar, y el Gran Cañón fue cavado por las aguas que habían cubierto a la tierra, que regresaban hacia el océano al final del diluvio universal. ¿Qué fenómenos geológicos ocurrieron durante el diluvio? Bueno, la Biblia nos habla a grandes rasgos algunas de las cosas que ocurrieron, como llovió 40 días, 40 noches, como después de cierto tiempo el agua empezó a bajar, y como después de un año Noé sale del arca con sus hijos y sus esposas, pero no da todos los detalles que pudiéramos querer conocer. ¿Y qué fenómenos ocurrieron? ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, geólogos creacionistas y creacionistas de otras disciplinas han tratado de determinar la geología del diluvio. Existen varias opiniones dentro de los mismos creacionistas, con algunos elementos en común entre ellas, pero sobre todo con el relato bíblico. Estas opiniones, estos comentarios y modelos que tratan de estudiar los geólogos creacionistas son totalmente compatibles con las Escrituras, porque Dios no se equivoca, Él fue el testigo presencial del diluvio. Y los distintos modelos que van proponiendo los creacionistas van siendo ajustados en la medida que avanzan las investigaciones sobre el tema, que conocemos más información de la geología de la Tierra. Por ejemplo, el doctor Walt Brown, doctor Ingeniería Mecánica de MIT, se sacó un doctorado de Ingeniería Mecánica de esa institución, es autor del libro In the Beginning, en el principio. Fue jefe de estudios de ciencia y tecnología del Colegio de Guerra de Estados Unidos, fue profesor catedrático de matemáticas y ciencias de la computación. En su libro In the Beginning, no estamos proponiendo que su hipótesis es exactamente lo que ocurrió, pero podemos mostrarlo como un ejemplo de científicos que han tratado de abordar el tema desde el punto de vista creacionista sin ningún problema, dando explicaciones plausibles a cómo ocurrió el diluvio en el aspecto geológico. El doctor Brown presenta la hipótesis del hidroplato, que tiene elementos comunes con otros científicos creacionistas, y es bastante sencillo y lo vamos a usar como un elemento para explicar algunas cosas. Él explica la forma complementaria como pieza de rompecabezas de los continentes. Él da una explicación cómo ocurrió eso. Háblase cómo se formó la cordillera interoceánica, que en el océano Atlántico se llama la cordillera interatlántica, Mid-Atlantic Ridge. Habla de los bolsones de lava y el origen de la actividad volcánica. O sea, analiza de un aspecto académico la geología de la Tierra. Se ha descubierto agua mineral que fluye como un poco más de 8 kilómetros de profundidad de la Tierra, está encerrada en roca granítica quebrada. Él explica cómo pudo haber ocurrido eso, explica cómo fósiles de clima tropical aparecen congelados rápidamente. Hay mastodontes, fósiles de mastodontes congelados en la Siberia, que tienen en su interior, en su sistema digestivo, todavía plantas tropicales. Bueno, en un clima tropical, ¿cómo pueden ser congelados rápidamente estos mastodontes? Y sobre todo teniendo alimento tropical en su estómago. Es decir, si hubiera sido que cambió la temperatura gradualmente, pues no hubiera plantas tropicales en su alimentación. Hubiera desaparecido las plantas tropicales, pero no fue así. Estos animales se alimentaron en un clima tropical y de repente hubo un fenómeno catastrófico que produjo un enfriamiento
tremendo. Y Dr. Brown explica esto, cómo el diluvio universal pudo haber causado esto. Y la gran cantidad de fósiles por toda la Tierra. Hablaremos en la próxima sesión sobre fósiles. Las montañas dobladas. O sea, vemos montañas dobladas. Este es un ejemplo de una montaña doblada. Vemos que las rocas sólidas no se doblan, mi amigo, como vemos esta doblez acá. Obviamente, en el diluvio y al final del diluvio se habían formado muchos estratos debido a los sedimentos que se provocaron en el diluvio. Esos estratos estaban pastosos, estaban suaves, y cuando los continentes chocaron en los momentos posteriores al diluvio, estos estratos se doblaron en forma de acordeón, como vemos acá. En la hipótesis del hidroplato, Dr. Brown menciona que los continentes, Europa, Asia, África y América, estaban unidos. Independiente de esta hipótesis, es obvio de que así es la forma complementaria de los continentes. Ahora, Dr. Brown menciona que la Tierra tenía una gran cantidad de agua subterránea, como la mitad de lo que ahora son los océanos. Esto es abajo de la base del océano, más abajo. Él piensa que como a 15 kilómetros de profundidad debajo de la superficie de la Tierra había una capa como de 1 kilómetro de profundidad. Como lo menciono, que estas aguas estaban contenidas en cavernas subterráneas interconectadas a 15 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra. Bueno, puede ser posible que esto fue lo que existía. Hay algunos geólogos creacionistas que opinan un poco distinto. De todas maneras, el hecho de que se rompieron las fuentes del abismo es claro, y de que hubo un aumento del agua en los océanos. Dr. Brown piensa que estas cámaras descansaban sobre una capa de roca basáltica. Sabemos que el fondo del mar es basalto, pero la capa de basalto descansa sobre el manto, lo mismo que la capa granítica. El subsuelo granítico descansa sobre el manto, que no es basalto. De todas maneras, aquí vemos una ilustración, la capa granítica, continental, la roca basáltica que realmente está en la base de los océanos, y la cámara de agua subterránea. Esa franja azul no es el océano, sino que es debajo del océano, como a 15 kilómetros de profundidad. Ahora, sabemos de que la roca granítica no descansa sobre la roca basáltica, sino sobre el manto. Pero, de todas maneras, esta ilustración nos ayuda a entender el rompimiento del subsuelo. En la geología de la Tierra, como mencionamos, tenemos el núcleo, tenemos el manto, tenemos la corteza granítica, continental, el océano, la corteza oceánica, el subsuelo del océano, que es basalto, y tenemos el moho, la discontinuidad entre la corteza y el manto. Tanto la corteza continental, que es granito, como la corteza oceánica, que es basalto, descansan sobre el manto, y esa discontinuidad tiene características porque cambia ciertos fenómenos que nos hacen reconocer esa discontinuidad entre la corteza y el manto. Se le llama el moho. De todas maneras, estamos viendo pues de que realmente los continentes no descansan sobre basalto. Un poco distinto a lo que menciona el Dr. Brown, y a medida que se va conociendo información, estas hipótesis se van modificando, pero lo importante es de que tienen elementos en común que se siguen preservando. Por ejemplo, el Dr. Brown menciona que la presión se incrementó sobre las cámaras de agua subterránea, ya sea por reacción radioactiva en el manto, por impacto causado por un asteroide u otro motivo. Es decir, no necesariamente tiene que haber sido basalto el que hay abajo. El punto es que existía una cámara de agua subterránea. Esa es la opinión del Dr. Brown, y de que esa presión en esa cámara fue aumentando, ya sea por la radioactividad, material radioactivo que fue calentando el agua hasta que estalló, o por el impacto causado por un meteorito, por un asteroide que cae en la Tierra, causa una ruptura
y se empieza a formar una grieta que se extiende a lo largo de toda la Tierra, formando la cordillera interoceánica. Y es ahí donde vemos elementos en común con otras hipótesis creacionistas, el que meteoritos al caer hayan causado el rompimiento del subsuelo, es decir, las fuentes del abismo se han roto y han provocado el aumento de agua en los océanos y la formación de los continentes, rompiendo el continente único que había. Dr. Brown menciona, la presión produjo una grieta en la roca granítica sobre las cámaras de agua, propagándose a casi la velocidad del sonido en la roca. Vemos la grieta que se forma y la falla se propaga por ambos extremos a lo largo de la Tierra, y es lo que vemos, encontrándose en el Océano Índico. Y vemos acá la falla, realmente, la cordillera interoceánica, a lo largo de los océanos de todo el mundo, que dividió el océano, el continente que había en varios continentes. Y de acuerdo a ello, en esa grieta, con la presión que había en el agua, a la alta temperatura, el agua sale a través de esa grieta a grandes alturas y provoca una gran cantidad de sedimentos. La presión del agua, al salir por esa grieta, va anchando la grieta. Es lo que opina Dr. Brown. Un jet supersónico sale hacia la atmósfera, las gotas fragmentadas caen a larga distancia sobre la Tierra y parte del jet subió arriba de la atmósfera a una zona alta, fría, y entonces cae congelada. Hay otras hipótesis. Escuchaba al doctor, a otro científico, mencionar de este jet supersónico de agua que salía y que caía en forma de hielo también. Y grandes masas de lodo frío cayendo enterró, sofocó y congeló a muchos animales, incluyendo mastodontes. El volumen del jet de agua saliendo por la falla a lo largo del continente produjo gran erosión y cantidad de sedimentos. Los sedimentos se depositaron finalmente, enterrando gran cantidad de vida animal y vegetal, empezando la formación de la mayoría de fósiles. Bueno, sabemos de que se produjo gran cantidad de sedimento en los mismos tsunamis, al arrasar con la tierra, al arrasar con el continente sobre la superficie, devastó, causó gran devastación y produjo gran erosión sobre la roca continental. Y estos sedimentos finalmente, arrasados por el agua, enterraron gran cantidad de vida animal y vegetal, y eso origina la formación de los fósiles que vemos a lo largo de todo el mundo. Aquí vemos el agua saliendo. La violencia de las aguas y tsunamis arrancó la vegetación, la cual se acumuló en varios lugares. Cantidades enormes de vegetación enterrada fueron rápidamente comprimidas y sobrecalentadas, formando los depósitos de petróleo y carbón. Es decir, sabemos que hay grandes depósitos de petróleo. ¿Cómo se formó? Algunos pensaban que fue a través de millones de años. El doctor Steve Austin, un geólogo creacionista, ha dado evidencia que estos depósitos petrolíferos de petróleo, de gas natural, no se necesitó formar a través de millones de años, que en procesos de poco tiempo se pueden formar. La vegetación arrancada por el diluvio universal, al ser comprimida por depósitos de sedimentos, o sea, cantidad de sedimentos cae sobre ellos, que los comprimen a gran presión, a gran temperatura, puede formar petróleo en poco tiempo. De acuerdo al Dr. Brown, la erosión de la falla se hizo cada vez más ancha al ir saliendo el agua, de manera que la roca en la parte inferior se levantó y desplazó los nuevos continentes hacia un lado y hacia el otro, formando la cordillera interatlántica. Es una interpretación de lo que pudo haber ocurrido y, de nuevo, hay distintos científicos creacionistas que tienen opiniones un poco distintas, pero todos coinciden que hubo un rompimiento del subsuelo y la evidencia está ahí y es totalmente de acuerdo con lo que dice la Escritura. De nuevo, las plataformas continentales se desplazaron hacia el este y hacia el oeste, y obviamente cuando chocaron se formaron las montañas
dobladas y los surcos que vemos en las orillas de los continentes. ¿Y cómo se formó la actividad volcánica? Bueno, cuando se desplazan las placas continentales, se produce fricción, y la fricción genera temperatura y derrite la roca que forma el magma. Y la magma sale cuando se reduce la presión en algún lugar, buscando los lugares de menos presión. O sea, tiene gran presión y está buscando liberar esa presión en los lugares donde puede producir la salida, y sale en forma de lava. De nuevo, la fricción producida por el deslizamiento en la base de las plataformas genera de las placas continentales, genera enorme cantidad de calor, derrite la roca, produce la magma, y la actividad volcánica empieza cuando el magma bajo presión encuentra áreas por donde escapar hacia la superficie. Lo que sabemos claramente es que Dios envió el diluvio universal para juzgar al mundo de ese tiempo. Y está bien que hayan científicos creacionistas investigando qué pudo haber ocurrido geológicamente. A mí me interesa enormemente, pero obviamente no puedo dedicarle más tiempo porque me interesa más el tema central, que es la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Pero estudiamos suficiente para ver de que hay explicaciones académicas tratando de explicar lo que ocurrió, que es perfectamente compatible con lo que dice la Escritura. Ahora, lo que sí sabemos también con certeza es que Dios envió el diluvio universal para juzgar el mundo. Y el doctor John Morris, que tiene un doctorado en geología, en un artículo que publicó en el 2012, decía, ¿tuvo el diluvio una causa extraterrestre? De nuevo, ¿se acuerdan que el doctor Brown mencionó que posiblemente meteoritos causaron el rompimiento de la corteza suboceánica, de las fuentes del abismo? Y el doctor John Morris opina también que hay cráteres registrados en las rocas causados por el impacto de meteoritos que dan evidencia de episodios antiguos de bombardeo cósmico. Los hay. Este es un ejemplo. Esta es una foto de un cráter en Arizona creado por un meteorito. Pueden ver la forma circular. Un meteorito enorme cayó y evaporizó la materia que había ahí, salió en forma de vapor. La gran temperatura causada por la fricción tremenda del impacto del meteorito contra la superficie terrestre en Arizona. Ahora, hay cráteres que están, por decir así, escondidos debajo de la tierra, pero han sido enterrados por sedimentos diluvianos. El doctor John Morris menciona que esto nos hace concluir que meteoritos impactaron la tierra durante el diluvio. Él considera que este bombardeo ocurrió durante el diluvio. Y no solo en la tierra. Por ejemplo, vemos bombardeo de meteoritos en la Luna. Esta es una foto de la NASA de los cráteres en la Luna. La Luna está marcada con cráteres de meteorito, y así como los planetas de Mercurio, Venus y Marte tienen cráteres. Durante el diluvio, el sistema solar pudo haber pasado a través de una zona sucia en el espacio o un enjambre de asteroides. Es decir, todo el sistema solar pudo haber sido bombardeado por asteroides, y eso incluye la Luna, la Tierra, Marte, Mercurio. Probablemente este bombardeo, obviamente, Dios está en control y fue controlado por Dios para iniciar el diluvio abriendo las fuentes del abismo. Dios pudo haber empezado el diluvio cuando se abrieron las fuentes del abismo que dice la Biblia, Dios pudo haber usado distintos factores. Dr. Brown menciona que pudo haber aumentado la temperatura de las cámaras de agua subterránea por energía radioactiva, por radioactividad, pero que podía ser por meteoritos, bombardeo de meteoritos, y esto es lo que el doctor John Morris sugiere, que posiblemente pudo haber sido lo que Dios usó para originar ese rompimiento de las fuentes del abismo. Y hubo gran actividad sísmica, actividad geológica, telúrica, formación de volcanes, y eso provocó tsunamis que arrasaron con la superficie terrestre. O sea, la actividad volcánica en el fondo del mar, la producción de magma saliendo hacia el agua, calienta el agua, se levanta el fondo del mar
se sube el nivel del mar, cubre la Tierra con grandes tsunamis, causa gran destrucción. Hay cráteres, como menciona el doctor John Morris, y aquí saca una tabla de los distintos cráteres formados por el impacto de asteroides, los más grandes, y es impresionante. Por ejemplo, el más grande en la lista que pone el doctor John Morris está el cráter en Kazajistán, en Ishim, Kazajistán. El cráter es formado por un asteroide que se estima que medía 20 kilómetros de diámetro cuando cae sobre la Tierra. Imagínate el tamaño que debe haber sido antes de caer en la Tierra. Cuando va entrando a la atmósfera es mucho más grande, y una gran parte de ese asteroide se vaporiza por la fricción al ir entrando en la atmósfera, pero es suficientemente grande que cae en la Tierra, y al caer es de 20 kilómetros de diámetro y genera un cráter enorme de 350 kilómetros de diámetro, de manera que el área del cráter es casi 100,000 kilómetros cuadrados, prácticamente 5 veces el tamaño de El Salvador, del país de El Salvador, es decir, un cráter enorme. Imagínate el impacto que puede haber tenido sobre la Tierra, ese impacto físico, el impacto geológico que pudo haber tenido y atmosférico. Y vemos en Marte, por ejemplo, el Gran Cañón de Marte, que es el cañón más grande que se conoce en el sistema solar, el Valles Marineris, que mide 3,000 kilómetros de largo, enorme, enorme, 600 kilómetros de ancho. Pues el Gran Cañón mide 16 kilómetros de ancho, este mide 600 kilómetros de ancho y 8 kilómetros de profundidad, 4 veces más profundo que el Gran Cañón, y producido por agua. Esta es otra foto de la NASA, del Jet Propulsion Laboratory, del Gran Cañón de Marte, del Valles Marineris. Larry Barneman tiene un doctorado en ciencias atmosféricas. Menciona que procesos catastróficos en gran escala han ocurrido en el pasado de Marte, y muchos de estos rasgos geológicos fueron formados probablemente en los días del diluvio universal de la Tierra. De nuevo, vemos acá al doctor John Morris, el doctor Larry Barneman, el doctor Walt Brown, todos ellos creacionistas, considerando que el diluvio universal fue provocado, Dios usó meteoritos cayendo sobre la Tierra, y Larry Barneman y John Morris considerando de que no solo la Tierra sufrió esa catástrofe de meteoritos bombardeando el planeta, pero el resto de planetas en el sistema solar. Un grupo de científicos cree que el agua cubría globalmente a Marte, al planeta Marte. Y menciona Larry Barneman, no deja de sorprendernos que la mayoría de la comunidad científica cree que una catástrofe o serie de catástrofes removieron el agua de la superficie marciana. Cuando Larry Barneman hace este comentario en Acts and Facts del 2010, menciona que científicos de la comunidad científica que abrazan el evolucionismo creen que una serie de catástrofes removieron el agua de la superficie marciana. Recientemente leía de que algunos piensan de que el campo magnético que existía en Marte, Marte no tiene campo magnético ahora, pero ellos creen que existía un campo magnético anterior y que el campo magnético protegía la atmósfera marciana que existía, según ellos, y cuando desapareció el campo magnético, el viento solar destruyó la atmósfera y obviamente se evaporó el agua y ya no hay indicio de agua, pero que en un tiempo hubo agua. En todo caso, no sabemos exactamente lo que ocurrió en Marte, pero hay evidencia que hubo agua y hay evidencia que pudo haber estado inundado totalmente el planeta. Y lo que Larry Barneman menciona es que sorprende de que estos científicos evolucionistas puedan creer de que el planeta Marte estuvo inundado de agua y que sufrió una catástrofe grande que causó que el agua se desapareciera, pero no pueden creer que hubo una catástrofe global en el planeta Tierra
que haya causado el diluvio universal. Sin embargo, la mayoría del planeta Tierra está inundada de agua y los científicos evolucionistas no abrazan el concepto que hubo una catástrofe global, simple y sencillamente porque está registrado en la Biblia y no quieren aceptar, la mayoría de ellos, un evento que está registrado en la Biblia porque quieren considerar eso como leyenda. Pero amigo, Dios es realidad, Dios no es leyenda. Su narración histórica no es leyenda, es realidad. Y el querer rechazar la realidad simplemente por un prejuicio ateo es una ceguera tremenda con consecuencias no solo científicas, pero sobre todo espirituales. Los glaciares, ¿cómo se formaron? La edad de hielo, ¿cómo ocurrió? Bueno, hay varias hipótesis y de nuevo los creacionistas creemos que la edad de hielo es el resultado de lo que ocurrió en la Tierra en el diluvio. Los glaciares, ¿cómo se originaron? Los glaciares cubrieron las montañas en Norteamérica con 1 a 1.5 kilómetros de hielo, es decir, las montañas. Ahora, recuerda que las montañas antes del diluvio no eran tan altas. Con la actividad volcánica que se originó en los fenómenos del diluvio universal, se formaron montañas más altas. Los Alpes se formaron posteriormente al diluvio. Los Andes probablemente son montañas que se formaron posteriormente al diluvio. Ahora, las montañas estuvieron cubiertas de hielo en Norteamérica con una profundidad de casi 2 kilómetros de profundidad sobre la parte alta de la montaña. Llegó a cubrir zonas ecuatoriales en África. ¿Cómo se originaron los glaciares? Algunos mencionan la causa terrestre. El doctor Larry Vardiman da unas explicaciones de las distintas opiniones. Algunos piensan que la causa fue terrestre, actividad volcánica extensa, produjo gran cantidad de ceniza y bloqueó la luz solar y provocó un enfriamiento global. Esta explicación tiene varios problemas, de todas maneras, algunas personas abrazan esto. Sabemos que la actividad volcánica produce una gran cantidad de ceniza y puede oscurecer un poco la Tierra y reducir un poco la temperatura de la Tierra. Hemos visto esto con actividad volcánica en las Filipinas, que la actividad redujo, al aumentar la cantidad de ceniza, redujo un poco la temperatura de la Tierra en esa época. Pero tiene problemas esta explicación como una explicación absoluta de lo que ocurrió para producir la edad de hielo, aunque tiene algunos elementos, y vamos a mencionar esto dentro de la hipótesis creacionista relacionada con el diluvio universal. Dr. Larry Vardiman menciona las posibilidades extraterrestres, y no estamos hablando de seres extraterrestres, sino que son situaciones que están fuera del planeta. Una posibilidad es que por alguna razón el Sol redujo su energía que emitió durante un momento determinado y eso causó el enfriamiento y la edad de hielo. Otra posibilidad es que el sistema solar pasó por una región de polvo cósmico que bloqueó la energía solar en la Tierra. Es decir, el sistema solar se está moviendo dentro de la galaxia y pudo haber pasado en una zona donde había mucha contaminación o partículas, asteroides y masas ahí que oscurecían el paso de la energía solar hacia la Tierra, bloqueando el Sol y reduciendo la energía que recibía la Tierra y produjo el enfriamiento global, la edad de hielo. Una posibilidad. Otros piensan que meteoritos produjeron un efecto similar al volcanismo, al caer muchos meteoritos sobre la Tierra. Acuérdense que el asteroide cuando va entrando a la atmósfera genera vapor, se vaporiza mucho de su material y al caer en la Tierra, en la superficie, el impacto genera una gran cantidad de energía que transmite y que produce vaporización del material alrededor y se produce mucho vapor y mucha ceniza y esto pudo haber oscurecido la atmósfera generando un enfriamiento global. Es una opinión.
Otros piensan que la causa es astronómica, entre las causas extraterrestres, es decir, la Tierra aparentemente tiene una variación en su órbita alrededor del Sol, cada cierto tiempo va moviéndose de circular a elíptica, y también el ángulo de rotación de la Tierra, que es de 23 grados, ese ángulo aparentemente tiene una variación cada cierto número de miles de años, y algunas personas piensan que esto pudo haber ocasionado el enfriamiento global, pero ellos piensan que son varias ocasiones en que hubo una glaciación, o sea, varias edades de hielo, piensan los evolucionistas. Piensan que ha habido unos 50 periodos de glaciación, con intervalos hasta de 100.000 años. Acuérdense que los evolucionistas piensan que la Tierra tiene millones de años, 4.600 millones de años. Los creacionistas estamos convencidos que tiene 100.000 años, hay mucha evidencia que lo apunta, la Biblia lo dice también, sobre todo, que es importante. Ahora, los evolucionistas piensan que las últimas 3 glaciaciones ocurrieron hace 20.000 años, 40.000 y 100.000 años, las edades de hielo, y dan sus razones, aunque el doctor Larry Vardiman muestra que hay una inconsistencia en las razones que ellos ocupan para explicar por qué ocurrió y cómo ocurrió. Una explicación aparentemente mejor es que la edad de hielo ocurrió por el resultado del diluvio universal. Y esta es la explicación, que es bastante plausible. Sabemos que en el diluvio universal hubo una gran actividad volcánica. Se rompieron las fuentes del gran abismo, se rompió la corteza, hubo una gran cantidad de magma que se generó, se originó la cordillera interoceánica, y el magma, al entrar en contacto con el agua, ¿qué hace? Calienta el agua del océano, y al calentar el agua del océano se produce una gran evaporación. Las placas tectónicas se deslizaron generando magma, las cuales formaban montañas y salían en forma de lava. De nuevo, la lava calienta el agua de los mares y provoca una gran cantidad de evaporación. Y también el agua caliente en los mares es semilla de grandes huracanes, la formación de muchas nubes, la formación de lo que el doctor Larry Vardiman llama hipercanes, provocados por la mayor temperatura del agua en los mares, y las cenizas y las partículas de la actividad volcánica bloquearon considerablemente el Sol, causando un enfriamiento de la atmósfera. Recuerde que entre las causas terrestres está la actividad volcánica, que pudo haber provocado mucha ceniza, y dentro de las causas extraterrestres, meteoritos al caer, provocar mucha ceniza. Bueno, en el diluvio universal sí fue originado por meteoritos que rompieron la corteza, y la gran cantidad de meteoritos pudo haber provocado ceniza y vaporización de material que ayudó a cubrir la atmósfera, y también la actividad volcánica genera ceniza, y encima tenemos la vaporización del agua en gran cantidad debido al aumento de la temperatura en los mares por el magma que entra en contacto con el océano. Y la corriente atmosférica llena de aire húmedo, o sea, la atmósfera se llena de aire húmedo por la vaporización en los mares, entra en contacto en las zonas altas con temperaturas frías y se genera una gran cantidad de nieve, tormentas de nieve. La nieve va cubriendo la superficie de los continentes, y la nieve refleja la luz del sol durante el día. Entonces, en vez de ser absorbida por la tierra, por las plantas, la nieve blanca refleja la luz y no se absorbe. Y en la noche, la nieve emite energía infrarroja, de manera que se va enfriando más y más la superficie, y causa que se siga enfriando en las zonas de menor altitud. Y al enfriarse las zonas de menor altitud, la área cubierta por nieve se va incrementando, y la cantidad de nieve va aumentando con el tiempo, formando grandes alturas, de gran altura, formando los glaciares. Ahora, con el tiempo, el mar caliente, calentado por el magma, va perdiendo calor, va transmitiendo ese calor a la atmósfera, el mar se va enfriando, poco a poco perdiendo su calor, entonces
el nivel de evaporación se va reduciendo y ha caído bastante lluvia, y al reducirse la temperatura del mar se reduce la evaporación, se reduce la cantidad de precipitación en forma de nieve que caía en el planeta, se limpia la atmósfera de cenizas con el tiempo, entra más energía solar, calentando la superficie de la Tierra y empezando a derretir la nieve y los glaciares. Los glaciares se fueron derritiendo lentamente, y en la medida que se van derritiendo, la energía solar es absorbida mejor porque no hay nieve que la refleje y acelera el proceso de desglaciación en que los glaciares se van derritiendo. Hemos analizado algunos aspectos geológicos y de nuevo hay distintas opiniones sobre los aspectos específicos que ocurrieron dentro de lo que ya menciona la Biblia, pero lo que sabemos claramente es que hubo un diluvio universal, la evidencia es sobreabundante, y que hubo una edad de hielo, y hay mucha evidencia muy relacionada con que la edad de hielo es resultado del diluvio universal. Ahora, hipótesis sobre los procesos involucrados se van actualizando. Lo que nunca cambia y no necesita actualizarse y que podemos aseverar con confianza absoluta es que el diluvio universal es una realidad histórica que ocurrió como lo describen las Escrituras y que es resultado del juicio de Dios sobre la tierra hace 2500 años. Entonces, podemos analizar los aspectos geológicos, pero no olvidemos el significado espiritual, el significado para el ser humano, lo que significa el diluvio. No nos perdamos, por estar entre los árboles, perder la concepción del bosque. La palabra del Señor es clara. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. A pesar de la evidencia, muchos rehúsan conocer la narración bíblica del diluvio universal como un hecho histórico. Lo miran con un espíritu de burla algunas personas. Y rehúsan las advertencias de las Escrituras sobre la venida del Señor y el juicio venidero. Pedro escribe sobre eso en su segunda carta. Ante todo sabe de esto, dice que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. O sea, hoy en día hay muchas personas que dicen: bueno, ¿dónde está que va a venir Jesucristo? ¿Dónde está esto? Todo continúa igual, simplemente la tierra continúa. No va a haber ningún salvador que venga de afuera. Y todo depende de nosotros. Y se burlan de los que creemos que hubo un diluvio universal, se burlan de que creemos que viene Jesucristo y va a recoger a la iglesia, a su pueblo que tiene la fe en él, y la va a sacar de la tierra y va a traer su ira sobre la tierra por 7 años. Se burlan de los que creemos eso, nos creen anticuados. Pedro menciona que esta gente no se da cuenta que los cielos existían desde hace tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, es decir, en el tercer día de la creación, Dios levanta la tierra debajo del agua y forma un continente. Y Pedro lo menciona como una realidad histórica. Dice: ellos no se dan cuenta. Y cuando dice no se dan cuenta, se refiere a que ignoran a propósito que los cielos existían y la tierra surgida del agua establecida entre las aguas, entre el mar y la atmósfera, por la cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Dios destruyó el mundo con agua en el diluvio universal. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto. Si no podemos creer lo que los apóstoles dicen sobre esto, si no podemos creer lo que la Escritura dice, ¿cómo podemos creer en las palabras de Jesucristo?
¿Cómo podemos creer en lo que los escritores del Nuevo Testamento, en el libro, en los evangelios, escribieron acerca de Jesucristo? Pero podemos creer porque estos hombres fueron inspirados por Dios y la evidencia sobrenatural es evidente. Y estaremos hablando sobre la relación sobrenatural en las últimas sesiones de esta serie. Pero Pedro menciona que los cielos y las tierras actuales están reservados por la palabra de Dios para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Viene un juicio sobre la tierra y la persona que muere no desaparece. Este cuerpo es simplemente una tienda en la que nosotros habitamos y cuando morimos, cuando nuestro cuerpo muere, nuestro espíritu pasa o a la presencia de Dios, hemos puesto la fe en Jesús, o a esperar el juicio de Dios. Pero Dios va a destruir el cielo y la tierra por fuego al final y crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Y Pedro menciona eso. Según su promesa, nosotros, lo que hemos puesto la fe en Jesús, lo que no rechazamos la evidencia, lo que reconocemos la evidencia y nuestro espíritu reconocemos el espíritu que Dios envió para darnos testimonio de Jesucristo. Esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Hoy en día hay una gran cantidad de injusticia, maldad, robo, asesino. Nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra y esperamos habitar en lugares preciosos. El Señor Jesucristo, antes de partir, le dijo a los discípulos: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho: voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. El Señor Jesucristo viene por los suyos. Y es importante, quiero parar acá, compartir las diapositivas para darte un mensaje. Realmente el diluvio universal ocurrió, la evidencia está por todos lados. Y me interesa la geología, realmente estudiando la estructura de la Tierra un poco, cómo quisiera ahondar más y tomar tiempo, pero nuestra vida, los días están contados. Me encantaría dedicar días y meses a estudiar la estructura de la Tierra, pero realmente hay algo que me apasiona más y es la palabra de Dios. Y tenemos el tiempo limitado y tenemos que dedicarlo a lo que Dios nos llame a hacer. Y bueno, si eres un geólogo, estudia la geología de la Tierra, pero no consideres poco tiempo en estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Las hipótesis van cambiando, la palabra de Dios no cambia. Las promesas de Dios no cambian. Las advertencias de Dios no cambian. El Señor nos advierte de que hay un juicio universal. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor nos invitó a huir de la ira venidera. El Señor habló de los últimos días. Y la palabra del Señor nos advierte de que hay un juicio universal. Yo te animo a que reconozcas de que ha habido el juicio de Dios en el pasado, a que reconozcas de que hay un Dios que quiere que vengamos a Él. El Espíritu Santo da testimonio de eso. Y por eso este programa no es tanto de ciencia, aunque presentamos la evidencia natural, pero el enfoque no es la ciencia de por sí. La meta es Jesucristo, que conozcamos a Jesucristo. La evidencia natural nos ayuda a conocer los atributos invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, su gloria, su grandeza. Pero lo importante es conocer al Señor, ¿no? Conocer al Dios creador. Y hemos sido creados por Él. En el libro de Colosenses, Pablo, escribiendo la carta a la iglesia en Colosa, le dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Jesús, no en una estampilla. Lee la Biblia
y mira lo que dijo. Lee lo que dijo, mira cómo actuó, cómo obró, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y podemos conocer a Dios. Y el Señor quiere que le conozcamos. Dice Colosenses, que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creados todos, tanto visibles como invisibles, tronos, dominios, poderes y autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Hemos sido creados para Jesús. Y Él es antes de todas las cosas. Él no dice que Él fue creado, dice. Pablo dice, Él es antes. Jesús existe desde la eternidad. Él es el gran yo soy que aparece en el Antiguo Testamento. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Hemos sido creados para Jesús. Tu vida nunca va a ser completa mientras no vengas a Jesús. Y el Señor quiere que vengas a Él y conozcas la vida abundante que Él ofrece, que se encuentra solo en Jesús. Te invito a que recibas a Jesús en tu vida. ¿Cómo lo recibes? Aceptando su palabra. Jesús dijo, en verdad te digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno escucha mi voz, si abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando por medio de su Espíritu y dice, déjame entrar. ¿Cómo? Dile al Señor, quiero que entres a mi vida. El Señor va a entrar. El Señor te va a alimentar espiritualmente. Tu espíritu necesita respuesta, necesita esa comunión con tu Creador. Recíbelo ahora, ahora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados, mis fallas. Yo quiero que Jesús entre a mi vida, me guíe, me llene de su espíritu y me dirija en el camino correcto, Señor, y me dé vida eterna. Y te lo ruego creyendo que la sangre de Jesús en la cruz paga por mis pecados. Creyendo que tu palabra es verdad. Señor, dame tu espíritu para entender tu palabra y caminar contigo y estar contigo en las mansiones celestiales que tú has prometido a los tuyos. Y lo pido en nombre de Jesús, a quien hago Señor de mi vida. Amén. Señor te bendiga. Si has orado esta oración, el Señor entra en tu corazón. Te animamos a que conozcas la Escritura, estudies la Biblia y conozcas al Señor. Quiero presentarte una diapositiva última. Vamos a ir a la pantalla que está presentando. La diapositiva última que estaba presentando. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Esta es la sesión 27. No te pierdas la 28. Con la ayuda de Dios firmaremos la 28. Te recomendamos nuestros recursos disponibles en www.elvela.com. Ahí tenemos material bíblico y tenemos mucha información de creacionismo. Tenemos algunos libros en amazon.com que te animamos a que puedas obtenerlos, libros impresos. Y en elvela.com puedes obtener material digital gratis, no tienes que pagar por ellos, queremos obsequiártelos. De nuevo, acá terminamos la sesión 27, continuaremos con la sesión 28. Damos gracias a Dios que te has unido a esta sesión, la sesión 27. Comparte esto con otros. Si no has visto algunas de las sesiones anteriores, te animamos a que las veas. Esta sesión ha tenido bastante información de hipótesis y, bueno, es interesante. Pero recuerda, hay cosas que no son hipótesis, que son realidad. Cristo es realidad, su palabra es verdad. Y ahí no tenemos que cambiar ni modificar hipótesis. Podemos creer completamente. El Señor te bendiga. Gracias por tenernos en tu tiempo y poder ver este material y darnos ese privilegio de llegar a tu corazón. El Señor te bendiga. Hasta la próxima.